Ya estamos de regreso y parte de lo que es unos hábitos saludables, tenemos nuestro tema central y es la alimentación y su influencia en la fertilidad con nuestra invitada, nuestro plato fuerte, doctora Yaneli Andújar, nutrióloga clínica. Bienvenida, Yaneli. Gracias, y para mí es un placer que me hayan invitado en el día de hoy a compartir ese tema muy interesante y que pocas veces lo tratamos porque creemos que simplemente tú vas al médico, te ponen suplemento y listo. Bueno, Así. queremos tratar contigo, hablemos de alimentación y su influencia en la fertilidad. Vamos ahí a desglosar todas estas aristas que son importantes, Dorangi, tanto para nosotras las féminas como para los caballeros. Así que presten mucha atención y tomen nota por ahí porque vamos a aprender mucho de la sana alimentación Así y es. cómo esta puede repercutir de manera favorable en la fertilidad, que muchas veces comemos, nos alimentamos y no somos conscientes. Así es. Hablemos un poquito de la alimentación, doctor, lo que es su influencia en la fertilidad. Precisamente una buena alimentación influye directamente a lo que es la fertilidad, ya que crear esos hábitos saludables, no solamente comiendo sano, sino también durmiendo bien y haciendo una rutina de ejercicio, esto también influye directamente a lo que es nuestra fertilidad, porque no simplemente está basada a nivel hormonal, sino también en los hábitos que adquirimos nosotros como personas para poder tener un buen bienestar, no solamente, o sea, un equilibrio en la vida, no solamente un bienestar de alimentación, sino Claro. tanto de alimenticio como hormonal en nuestro cuerpo. Excelente. Y Sí. hablando de alimentación específicamente, vamos a iniciar con ese primer aspecto de la vida. ¿Cuáles son esos alimentos, nutrientes que necesitamos para mejorar la fertilidad si tenemos problemas? En primer lugar, el ácido fólico es un nutriente esencial, una vitamina que necesitamos para poder procrear, tanto la vitamina D y la minerales y también antioxidantes son necesarios que influyen directamente a nuestra fertilidad. En ese caso, una buena alimentación mediterránea, rica en frutas, frutas frescas, una alimentación con cereales integrales, fuera eliminando lo que son los azúcares, los ultraprocesados, también nos ayuda a una buena fertilidad. Ok, vamos a hacer un desglose. Por ejemplo, ácido fólico. En la alimentación, ¿cuáles son esos alimentos, platos que podemos preparar desde casa y que lo incluyen? Para irnos a la parte llana y que quien está en casa, mamá, papá, nos puedan entender mejor. En ese caso podría decir el plato que tenemos todos los días, nuestro arroz, habichuela, carne con ensalada. Ahí vemos muchísimos nutrientes, específicamente el ácido fólico en los que son las verduras. Entonces, Excelente. en ese caso, debemos de tomar en cuenta el plato específicamente y llevarle los nutrientes específicos a nuestro plato en cantidades y moderarlo específicamente a lo que queremos. Ok. Porque yo siempre Perfecto. digo en la consulta a los pacientes que la cantidad y la calidad influye Sí. en una buena alimentación. Claro. Sí, muy importante, doctora. Y usted habló sobre hábitos saludables. Entonces, hoy día con este tema de que tenemos alimentos ultraprocesados, tantas cosas que aparecen, ¿cómo influye todos estos alimentos, el comer mal, en la parte de la reproducción y la fertilidad? Influye directamente, principalmente con los azúcares. Hay Ok. estudios ya que se han hecho que los alimentos ricos en azúcares, en ese sentido, que son de mala calidad, desfavorece a la calidad del esperma en los hombres. Esos hombres que nos Ok. están escuchando que siempre creen que la fertilidad o la infertilidad en este caso es de la mujer. También vemos, o sea, muchísimos casos en los hombres y es precisamente por el cúmulo de grasa y el exceso de azúcares que consumimos a diario. Y en los Ok. ultraprocesados, imagínate, hay muchísimas comidas que creemos que son saludables y al final cuando leemos su etiqueta nutricional, que siempre hago énfasis en esto a los pacientes, que me aprendan a leer el etiquetado nutricional para que puedan tener mayor
confianza en lo que estamos comiendo. Claro. Porque hay alimentos que contienen, por ejemplo, o te dicen en la etiqueta en la parte central de adelante, 100% natural o no contiene azúcar, pero cuando leemos el etiquetado tiene 12 gramos de azúcar y eso es mucho para un solo alimento en una comida. Y es interesante porque Sí, podemos educar a los niños en ese proceso cuando vamos a hacer la compra. Mira, vamos a leer la etiqueta y estamos Exacto. trabajando la parte de la alfabetización. Vamos a leer Sí, cuáles son los nutrientes, la tabla nutricional y saber qué le hace bien a los niños, a las niñas y van creciendo con hábitos saludables que en la edad adulta va a repercutir de manera positiva. así es. Y miren, estamos en esta mesa interesante hablando de la fertilidad. El tema de la obesidad siempre ha sido una cuota, una asignatura pendiente, especialmente en nuestros países donde la comida chatarra está a la orden del día, el tema de ser más prácticos, más rápidos al momento de consumir los alimentos, pero esto no quiere decir que nos estemos alimentando debidamente. ¿Qué tanto influye, doctora, la obesidad, el sobrepeso en la fertilidad? Bastante. Influye muchísimo, ya que el exceso de grasa dificulta tanto al hombre como a la mujer para procrear. Esto no quiere decir que sea necesariamente que tenga una condición de sobrepeso, porque, bueno, ya se está tomando mucho en cuenta el tema de la obesidad, que es una enfermedad como tal. Entonces, muchas personas en sí desconocen esto como una enfermedad. Dice, yo no sufro de nada, pero sí, si estamos sobrepeso, ya tenemos una enfermedad como tal. Y estudios se han realizado también con respecto a esto de la obesidad y la fertilidad, que cuando estamos en un peso elevado, un índice de masa corporal o un porcentaje de grasa elevado, si disminuimos de un 5 a un 10% de esta cantidad de grasa, podemos tener más posibilidades de poder tener esa, esa manera de poder procrear. Ok. Y lo vemos mucho en la consulta. Hemos tenido pacientes que tienen un peso X y ujú. cuando ya le empezamos a crear ese hábito saludable y ya me baja de un 10 a un 15% de ese cúmulo de grasa, vemos cómo el cambio puede verse directamente a su fertilidad. ¿La infertilidad puede darse por patrones genéticos hereditarios? No específicamente, porque se da el caso, hay personas que pueden padecer de alguna enfermedad en específica, que eso lo puede llevar a que no pueda tener bebé, pero ya eso es una condición específica, ya como ovario poliquístico, que es lo que yo más veo en la consulta, una endometriosis, eh, que tienen problemas a nivel de las trompas, eso lo veo más en mujeres. Ok. Y en hombres se ve mucho lo que es el varicocele, que siempre se mandan a esos pacientes a su urólogo para que tengan una buena revisión y ahí se le cambian sus hábitos alimenticios y puede darse la posibilidad de que sí puedan tener sus bebés. Revertirse, sí, Exacto. que ese es el punto en Ujú. comunión acá. Cómo la alimentación puede ayudar a personas que tienen situaciones serias de concebir como pareja si buscan ayuda con tiempo. Claro, claro que sí. La ayuda siempre es necesaria y cuando lo hacemos a tiempo y lo hacemos con un propósito, sí se puede revertir. Mira que es un tema muy importante, Claro. doctora, porque a veces entendemos, como mencionaba Rosa, de que la infertilidad o que no podemos, la reproducción es solamente algo genético, pero estamos viendo que va algo más allá, Claro que que sí. viene desde nuestra alimentación. ¿Existen algunos alimentos que nos pueden ayudar con reproducir hormonas, con esto de la parte de la fertilidad? Alimentos que puedo consumir para ayudarme. Como ya le dije anteriormente, una buena alimentación balanceada y equilibrada y crear hábitos de alimentación saludable influye en todo el sentido. Eso quiere decir que incluir carbohidratos específicos, carbohidratos esenciales como cereales integrales que le dije anteriormente,
verduras, aceite de oliva extra virgen, que siempre el que más Excelente. recomiendo. Yo uso ese. Sí. Ah. Pero cuando dicen extra virgen, doctora, Prensado discúlpame en que frío, ¿verdad? exacto, Sí, que Ese es sí, el sí. apellido, prensado en frío. Porque hay muchos, disculpa. sí, no, que hay muchos aceites que dicen de oliva, Ujú. pero ahí vamos a parar, hacer una pequeña pausa para saber cuáles son específicamente el tipo de aceite que debo utilizar, porque usted sabe que estamos viendo en Sí, todo este comercio que hay muchos aceites que dicen aceite de oliva, extra virgen. pero exacto, usted Sí. especifica que es extra virgen. Debe decir extra virgen porque hay muchos envases que te dicen extra virgen en la parte de adelante, pero cuando leemos, volvemos al etiquetado nutricional. Cuando vamos al etiquetado nutricional, vemos que tenemos un 20% de aceite de oliva extra virgen y un 80% de aceite vegetal. Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre ese aspecto. Doctora, el café en la mañana, que es la bandera del dominicano, ¿verdad? No No importa. lo cambie ese No cafecito. se cambia. ¿Tiene que ver el café con la fertilidad, mito, verdad? ¿O cómo podemos hacer una relación salomónica para no dejar el café de lado? Seguimos con el exceso. Todo el exceso va a provocar algo en nuestro organismo. Y en ese sentido, siempre le digo a los pacientes, se toman su café sin azúcar, negro y sin azúcar. ¿Y con chocolate es válido? Cacao amargo. Amargo. Ay, Sí. ay, doctora. Entonces, el azúcar debemos de o eliminarla completamente. Yo se la elimino por completo. A los pacientes que ya tienen temas de fertilidad, se le elimino por completo el azúcar. ¿Por qué? Porque es dañina. Y la calidad de los ovocitos y la calidad del esperma disminuye bastante. Entonces, al nacer, nosotros tenemos una cantidad de ovocitos y en el hombre esperma, y eso mensual va disminuyendo. Entonces, ya tenemos una condición y le aportamos cosas que no nos convienen, entonces eso no nos va a ayudar a una buena fertilidad. Entonces, sí se lo Ok. pueden tomar en caso de que tengan alguna condición clínica, que tengan alguna gastritis, que tengan alguna condición que le dificulta tomárselo o no puedan tomárselo, ya eso es otro caso. ¿Y el Pero alcohol? sí. El El al- alcohol, el no. vino, la cerveza. Me gustó cómo respiró. Volvemos al exceso. Si no vamos a tomar una copa de vino, dejémonos en una copa de vino. O en Copa, sí. en una cervecita que sea una o dos cervezas. ¿Para qué más? O sea, ¿por qué exceder? Porque sabemos que ese exceso de alcohol puede perjudicar nuestro organismo a nivel completo. Te puede llevar hasta tú a sentirte adicto al alcohol cuando lo tomamos con frecuencia. O sea, el dominicano siempre celebramos con una copita de vino, con una cervecita, ¿verdad que sí? Entonces, en ese caso podemos celebrar con una soda, con una taza de café también celebrarlo. Entonces, ponerlo en el exceso, todo el exceso hace daño. Y entonces es mejor evitar el exceso o evitar tomarlo. Así es. Doctora, vamos a ir a como a un cuadro de que hay una infertilidad. ¿Esta infertilidad se puede revertir con una buena alimentación o me quedo infértil? No, en ese caso, sí la alimentación va a influir directamente en la fertilidad. Claro que sí, tú puedes, creando hábitos saludables, puedes llegar a procrear y tener tus hijos. Ahora bien, recordando que ya hay muchísimos métodos que pueden llevarte a tener tus bebés. Ya hay métodos de fertilización artificial que la conocemos, tanto in vitro como artificial. Entonces, hay veces que de forma natural, lamentablemente, personas no pueden acceder a tener sus bebés de manera natural y ya tenemos esto a nivel científico comprobado que sí se puede. Entonces, la posibilidad de no está en porcentaje. Cuando se hace uno de esos procedimientos, ya uno lo pone en que puede darse o no puede darse, la probabilidad de que sí o la probabilidad de que no. Pero sí, una buena alimentación y hábitos adecuados influye en todo, no solamente en la fertilidad, influye en todo, Muy hasta el interesante. bienestar de uno. La comida es el motor. Siempre le digo a los pacientes de inicio, un buen desayuno te va a cambiar tu día completo. Si tenemos un desayuno equilibrado y un desayuno rico en proteína que te va a ayudar a sostenerte la mañana completa,
Esto influye bastante en lo que es ya creando tu hábito de desayuno, una merienda, haciendo ejercicios, durmiendo bien. Eh, También el estrés. Yo sé que tenemos bastante estrés en todo, en el trabajo, Ujú. en la casa, en todo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que si sabemos qué nos está produciendo el estrés, tratar de controlarlo. Porque todo esto influye en los buenos hábitos, no solamente una buena alimentación. Excelente, me Sí, gusta esto de los buenos hábitos y cómo estos coadyuvan a una alimentación saludable porque están dentro. Así es. Eh, la educación familiar, en este orden, ¿cómo podemos ir educando a la familia en hábitos saludables que en el tiempo puedan repercutir en una fertilidad sana, una niña que pueda crecer sana, un niño sin problemas mayores a futuro? Yo siempre les digo, cuando comemos sano en la casa, el niño está aprendiendo desde la casa a comer sano. Pero también yo sé que habemos muchas mamis que le mandamos nuestro desayuno saludable a nuestros pequeños, pero ellos quieren lo de los otros amiguitos. Sí, lo que Entonces ven eso es que una un tema, como decimos. sí, es un tema, pero siempre crear ese hábito a los más pequeños de la casa es muy importante, porque así mismo como nosotros nos alimentamos, le estamos influenciando o a ellos de manera positiva claro. a cuáles son los alimentos que sí son necesarios Claro. para que los nutran. Y es el tema, crear conciencia. Sí. Exacto, y desde pequeño es lo ideal, siempre introducirle los buenos alimentos, los buenos hábitos, cuáles son los alimentos que realmente son los que los nutren, porque podemos alimentarnos, pero ese alimento que tú te comes no te va a nutrir como tal. Claro, Sí, ese es eso el es punto, el así. poder educarlos, el sentarse, hablarles, para que cuando vean la lonchera del amiguito, del primito, Identificar. sepan que en casa hay reglas y que Exacto. esas reglas deben cumplirse, porque parte de la educación es Así poner es. esas líneas, esas reglas de convivencia. Yo creo que una regla importante es la sana alimentación, porque cuando le brindan el bolón, la menta por ahí al niño, el chocolate. Ya saben que en casa hay marcado quizás un día para comer dulces y Exacto. que no pueden excederse, porque cuando no hay una educación en ese sentido, van al colmado, al supermercado y le van a comprar toda clase de dulce Ujú. y la merienda va a estar cargada de esas galletas dulces que como usted dijo, pues hay que cuidar, hay que administrar y hay que sacar, ir sacando de la dieta esos azúcares que tanto daño hacen. Sí, Así es que es. aparte de eso, cuando vamos al supermercado tenemos que saber elegir los alimentos. Si sabemos que ese alimento no nos va a nutrir, no conviene para seguir creando ese hábito saludable, ¿por qué lo compramos? Así es. Sí. Entonces, vamos a alejarnos de las tentaciones. Y en este sentido, no es que uno tiene que ser perfecto o que va a dejar de comer, no. Es crear el hábito de hacer las cosas de manera saludable. Porque así mismo, como uno se levanta todos los días porque tiene que preparar a los pequeños para ir al colegio, uno para ir a trabajar, eso es un hábito que uno crea y tiene que levantarse a X horas, a X hora para poder llegar con tiempo. Sí. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil uno hacerlo con nosotros mismos? Entonces, hay que crear conciencia y no hacerlo perfecto, sino Claro. vivir el día a día. Claro, y Así es. hacerles ver los beneficios que tiene el llevar una alimentación sana y Así es. equilibrada. Así es, tú sabes que Rosa y doctora, algo que no quiero dejar pasar y es que desde su experiencia, en ocasiones nosotros tenemos como hábito comer cada 3 veces o cada 5 veces al día. Doctora, por favor, díganos, por favor, cuál es lo real que tenemos que comer, cuántas veces, cuáles son las porciones que tenemos que hacer. En ese sentido, hay que ver cómo va, o sea, su rutina diaria, la rutina diaria de la persona, porque hay personas que me llegan a la consulta y me dicen, doctora, yo como 3 veces al día y no hago meriendas. Ok, hay que aceptárselo, porque yo no puedo decir, o sea, obligarte a ti a que tengas que comer. Ahora bien, en esos 3 platos que comiste en tu día completo, ¿tiene las calorías específicas que tú requieres, que requiere tu organismo para tu día completo? O sea, tú le introduciste a ese plato lo que son los carbohidratos,
lo que son grasas saludables y la introducir de proteínas. Entonces tienes que basarte en estos 3 macronutrientes específicos. Si ya tú tienes en tu plato todo esto, pues no hay nada que agregar. No vaya a su Así es. consulta médica. Si vayan a la consulta. Sí, bueno, gracias doctora Yanely Andújar por compartir con nosotras este tema Sí. tan importante, de verdad, de vital importancia para toda la comunidad educativa, para papá, para mamá, la alimentación y su influencia en la fertilidad. Nosotras decimos bye bye, ¿verdad? Hasta Así una es, próxima. así Doctora, es. pues Gracias. cuando usted Muchísimas guste por acá gracias. las puertas están abiertas, los Gracias a micrófonos ustedes. también. Sigan en sintonía con la programación de EduMás Televisión. Bye bye. Bye.